Me da gusto que esté alegre, que esté gozoso y puede tomar su lugar. Para mí es un placer, es una oportunidad de crecer, ¿sí? Una oportunidad de ser bendecido por Dios. Y no le miento que cada vez que yo estoy en este lugar, algo sucede en mí. No es lo mismo estar allá abajo que aquí arriba, ¿sí? Allá abajo yo podré hablar, no sé, como que con más libertad se puede decir, pero aquí tengo temor de Dios, de fallar, ¿sí? Aquí tengo temor de Dios, a pesar de que ya tengo algo de kilometraje recorrido, ¿sí? Como las camionetas viejitas o los carros. Tengo 28 años de haber aceptado al Señor Jesús en mi vida. Sí, mi esposa y yo aquel día llegamos juntos a los pies de Cristo y hasta el día de hoy el Señor no nos ha dejado. Él ha sido nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Él ha sido en medio de todo nuestro recorrer en este tiempo. Su mano nunca nos ha soltado. En medio de las alegrías y las tristezas, Él ha sido con nosotros. Sí, nunca, siempre ha sido fiel. Todo lo que necesitamos Él lo ha suplido. Y lo que a veces pedimos, aunque no venga, sabemos que Dios es fiel en medio de todo. Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es Dios de oportunidades, Dios es un Dios de gracia y misericordia. De tal manera que hoy usted y yo podemos estar en este lugar porque le ha esperado, ¿sí? Porque si Cristo hubiese llegado años atrás, ¿sí? Tal vez usted o muchos de nosotros no estuviéramos en este lugar, ¿sí? Porque Cristo ya hubiese venido y aquí nos hubiésemos quedado, pero tenemos un Dios de misericordia, un Dios de oportunidad, un Dios donde usted y yo podemos buscarle con libertad, ¿sí? Con un corazón libre para Él. Amén. Entonces me gozo en Dios, me gozo en el Señor porque Él ha sido fiel, ha sido bueno. Y pues sí, estamos aquí hoy, el día de hoy, para llevar el mensaje de nuestro Dios, el mensaje y la palabra que tiene el día de hoy para cada uno de nosotros, también para mí. Sí, porque la palabra no solamente es para usted, también es para mí. Y creo que, y espero que sea de gran bendición. Y bueno, hoy en día usted y yo estamos aquí, pero también en otras iglesias también están reunidos, ¿sí? En otros lugares las iglesias están llenas. Hay iglesias que tienen miles, ¿sí? Hay iglesias que tienen 5,000, 15,000. Aquí a lo mejor no llegamos a miles, pero espero que seamos una iglesia fiel. Una iglesia que camine en verdad con el Señor. Una iglesia que se esfuerce cada día por estar cerca de Él. Una iglesia que persevere día con día de tal manera que usted esté firme en Él. Esté firme en su camino y espere la promesa siendo fiel. ¿Sí? Porque su palabra se cumplirá. Su palabra es fiel y es verdadera. ¿Sí? Su palabra no cambia y en su tiempo se cumple. En su tiempo se cumple. Entonces espere, gócese en su Dios, en su Señor, en su amado, en su Rey, porque Él es su fuerza, Él es su sustento, Él es su bendición de cada día. Él es el que a través de Él nos da una nueva oportunidad de abrir nuestros ojos.
y levantarnos y llegar hasta este lugar para poder adorarle, exaltarle, bendecirle, glorificarle. Les decía, hay muchas iglesias que están llenas el día de hoy, pero créame que hay muchos que se reúnen, pero desafortunadamente, porque pues así es, porque en el diario caminar y en los 28 años que yo tengo caminando con el Señor, se ha visto. Desafortunadamente hay muchas personas o hay muchos congregantes que solamente son simpatizantes. Se oye pesado, ¿sí? Pero esto es real, ¿sí? Solamente son simpatizantes porque solamente les gusta reunirse porque aquí se la pasan bien, porque les gusta les gusta la alabanza, les gusta lo que se predica en este lugar, pero desafortunadamente salen de este lugar y vuelven a ser las personas que a Dios, o llevan su vida que a Dios no le agrada. ¿Sí? Muchas de las iglesias, muchas de las personas que se reúnen hoy en día viven una vida cristiana superficial. ¿Sí? Superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita están aquí y allá vuelven a ser los mismos de antes, allá afuera. Se comportan de una manera no agradable delante de Dios. ¿Sí? Sus vidas dejan mucho que desear. Su testimonio deja mucho que desear. Dice la Biblia que el pueblo de Dios, sí, pereció por falta de conocimiento. Y aquí constantemente se nos invita a perseverar, a leer su palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos y maduramos, ¿sí? Para que nos hagamos fuertes, ¿sí? Espiritualmente hablando, para que nada de lo que hay afuera nos pueda derrotar o tumbar, ¿sí? Sino que seamos fuertes, ¿sí? Seamos esos hombres que Dios quiere, esos jóvenes que el Señor quiere, jóvenes y mujeres, hombres valientes que allá afuera vayan y hablen sin temblar, sin pena y testifiquen quién es verdaderamente su Dios y su Señor. Necesitamos un pueblo que en realidad sea ese pueblo que Dios quiere, que se esfuerce y sea valiente, que hable sin temor la palabra, que sea testimonio allá afuera. Y así muchos van a venir y van a caminar con el Señor. Pero nosotros, decía el pastor bien, ¿sí? Tenemos que hablar, ¿sí? Tenemos que abrir la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué hay en tu corazón hoy en día? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está llena tu vida? ¿De qué? Solamente tú sabes qué hay en ello, ¿sí? Y Dios también conoce tu vida, cómo caminas, cómo te comportas, cómo vives allá afuera, cómo vives. Si aquí eres de una manera y allá eres de otra, Dios lo sabe. Yo te invito que seas sincero con Dios, que no juegues, no vaciles, camina con Dios, obedece su voz. Hay pueblo que solamente busca las bendiciones de Dios. Hay pueblo que no busca una buena relación, tampoco un compromiso. No se compromete. Hay gente que está aquí, pero en realidad no se compromete con el Señor. Porque si se comprometiera, aquí estaría cuando se hace el llamado de alguna cosa o de algún trabajo. Yo te invito a ti, compromete con el Señor y verás grandes cosas. Sí. Muchas veces decimos, Señor, si tú me das esto, yo te sirvo. Y eso no es lo correcto. Dice la palabra que demos y entonces se nos dará, ¿verdad?
Dad y se os dará. Pero mucho pueblo primero viene y quiere recibir antes de dar y entregar su vida al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Había una iglesia, abra su Biblia en Tito. Ahí nos habla acerca de una iglesia que vacilante, ¿sí? Una iglesia tibia, un pueblo tibio, un pueblo que no hacía las cosas de acuerdo a lo que Dios quería. Y dice Tito, dice el apóstol Pablo a Tito, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo le estaba escribiendo a Tito porque le estaba haciendo un encargo. Usted, si tiene una oportunidad, lea lo que es a Tito y ahí se va a dar cuenta por qué le estaba escribiendo. Y dice, por esta causa te dejé en Creta, o sea, la iglesia que estaba en Creta, ¿sí? En el pueblo o ciudad de Creta. Dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo le encargaba a Tito, porque algo estaba sucediendo ahí. Tito, pon hombres, servidores, idóneos, que enseñen verdaderamente la palabra, pero pon a alguien que sea, ¿sí? Y viva conforme a la palabra del Señor. Estoy parafraseando, ¿eh? Porque es necesario, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Donde quiera se da esto, de que hay muchos que hablan en contra de Dios, en contra de la palabra, en contra del propósito de Dios. Y pues dice esto, es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y había una iglesia ahí que profesaba, dice la palabra, dice el versículo 16, dice, Tito, pon a gente de esta forma, de lo que acabamos de leer,
Sí. Porque hay mucha gente, hay muchos que dicen ser cristianos, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. A veces lastimamos nosotros a Dios con nuestros hechos, con nuestra vida. Decimos conocer a Dios, pero nuestra vida, ¿sí?, deja mucho que desear. La vida de la iglesia deja mucho que desear. Decimos conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. A veces somos así, somos rebeldes. A veces las iglesias o los hijos o los creyentes somos de esa manera, que desobedecemos cuando se nos da algo a cargo. A veces se te invita, se te dice, no camines por ahí, no vayas por allá, pero pareciera que a ti eso no te importa. Pareciera que a ti, en lugar de obedecer aún más, y lo haces, parecieses a propósito. Mas sin embargo, aquí se te enseña bien y se te dice, ten cuidado, el Señor te ve, el Señor está en todo lugar, el Señor conoce tus pensamientos, conoce tu vida y conoce por dónde vas y dónde te conduces. Parecieses a veces, o pareciésemos que a veces eso no importa. Aquí les decía desde el principio, aquí a veces la iglesia, no hablo solamente de esta, sino en general, nos comportamos de una manera que parece que es así, mas sin embargo allá afuera damos mucho que desear. Damos mucho que desear y no es lo correcto delante de Dios, porque Dios conoce tu vida, conoce día con día lo que tú haces. Entonces, yo te invito y te digo, ten cuidado porque aquí se te ha enseñado bien. Pienso yo que los que estamos o los que están al frente son ejemplo, son líderes, es gente que ha sido puesta por Dios. En lo particular, yo me siento tranquilo, me siento gozoso. Yo sé que es una gran responsabilidad y me alegra al ver a mi familia aquí junto conmigo, el servir a Dios, el servir a ustedes, el estar aquí hablando la palabra. Me gozo y me alegro a pesar de que sí, lo hago con mucho respeto, con mucho amor, pero Dios sabe y conoce nuestros corazones y sabe que lo hacemos para ti con mucho amor, compartiendo su palabra, compartiendo el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero yo te invito a ti, hermano, a ti, cristiano, que seas un verdadero cristiano, que te comprometas y obedezcas y sigas a Jesús a pesar de venga lo que venga. De toda adversidad, comprométete con Dios, porque Él es fiel y justo, ¿sí? Él no se olvida de su palabra, no se olvida de su promesa. Él está con nosotros, Él nunca nos ha dejado. Su palabra dice que nunca nos dejará, ni nos desamparará en medio de nuestros procesos. Él siempre va a estar con nosotros, nunca su mano nos va a soltar, a pesar que pasemos tal vez pruebas por ahí. ¿Sí? Su palabra se cumplirá en su tiempo. Sigue a Dios a pesar de toda adversidad. Comprométete con esta obra, porque el que paga es el Señor. Comprométete con esto y vive, camina en santidad, ama la obra, ama este lugar. Estás aquí, ámalo. Estás aquí, escogiste este lugar, ama, porque el verdadero cristiano ama. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos obedecen al Señor? ¿Cuántos caminan con Él día con día? ¿Cuántos se quieren involucrar con la obra del Señor?
Entonces amas al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú lo amas. Y váyase a Marcos. Marco capítulo 12. Les decía, el verdadero cristiano entrega su vida a Dios. El verdadero cristiano le ofrece lo mejor a Dios. El verdadero cristiano camina con Dios día con día. Dice la palabra del Señor en Marcos 12, 30, 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, ¿verdad? Él. ¿Cuántos aman? Cuando tú amas, o en este caso, cuando tú tienes una relación y platicas todos tus planes, todas tus cosas a tu pareja, a tu esposa o a tu novia, es porque la amas, ¿sí? Y estás con ella, es porque la amas. Cuando estás con tu esposo, es porque la amas. A pesar de sus fallas y sus errores, tú estás con ella. Y juntos salen adelante, ¿es cierto? Juntos salen adelante. Dice el Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, todo lo que eres tú, así debes de amar a Dios, con todo, con toda tu fuerza, con todo lo que eres tú. Así debes de amar a Dios, debes de amar esta obra, debes de amar lo que se realiza en este lugar. Dice, y con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Si tú cumples esto, créeme que estás en lo correcto, porque si amas a Dios con todo esto, sí, vas a amar todo lo que se haga en este lugar, vas a amar esta obra. Yo te invito a que ames, que te inundes, que te metas con el Señor. Busca a Dios con todo tu corazón, con todo lo más profundo de tu ser. Amar con todo tu corazón significa que Él es tu prioridad. ¿Sí? Amar con todo el corazón significa que quieres agradarle solo a Él. Amar con todo tu corazón significa decirle, aquí estoy, papá. ¿Sí? Soy tuyo. Estoy dispuesto. Soy una vasija. Lléname de ti. Susténtame. Dame fuerza para poder estar contigo. Amarás al Señor con toda tu alma. Se refiere a tu vida, ¿sí? A lo que eres tú, ¿sí? Amarás con toda tu mente. Se refiere a que tienes que agradar con tus pensamientos, con tu intelecto y el entendimiento. Así debes de amar, ¿sí? Con tu mente, pensamiento, intelecto y entendimiento. Así debes de ser tú delante de Dios, tú y Dios, de esa manera, con toda tu fuerza. ¿Qué es con toda tu fuerza? De repente vemos a gente aquí ayudando, cargando, levantando, trapeando, ¿sí? Moviendo sillas. Es eso, con toda tu energía, con todas tus fuerzas, con tus recursos, tus capacidades y con tus habilidades. Así es como debes de amar
al Señor y así debes de amar a la iglesia, así debes de amar a la obra donde Dios te ha traído y donde Dios te ha plantado. ¿Sí? De tal manera que yo te invito y te digo que cuando se te invite a hacer algo por este lugar, es porque tú ya tienes en mente todo esto. Es porque tú eres así. Es porque tú amas a Dios y amas a su obra y amas este lugar. Tú amas con todo el corazón, con toda tu alma, tu mente y tu fuerza. Si cumples y haces todo eso, entonces tu vida caminará en victoria. Sé que no es fácil, entiendo. Sé que cuesta. Sé que hay que hacer a un lado muchas cosas. Sé que a veces hay invitaciones, sé que a veces tenemos pasatiempos, pero créeme que cuando amas al Señor, Él va a ser tu prioridad antes de todas las cosas. ¿Sí? Él va a ser tu prioridad cuando entregas y amas de esa manera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito, hermano, que busques a Dios, que busques con todo tu corazón, con toda tu alma, fuerza y mente, porque así debe de ser el cristiano, buscar de esa manera. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las bendiciones, sí. Lo que Dios quiere para nosotros, el sustento, el abrigo. Cuando nosotros creemos a Dios y caminamos en Él, esperamos en Él y sabemos que tenemos un Dios que, a pesar de que no se vea muy bien el temporal y que vengan muchas cosas a nuestras vidas, pero si tú eres un creyente que camina fiel y delante del Señor, créeme que esta palabra se va a cumplir. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios se va a cumplir en el tiempo de Él. Yo te invito y te digo que camines y confíes en el Señor, que le creas a Dios, que le creas que Él va a hacer grandes cosas contigo. Solamente espera y créele que Dios va a estar siempre contigo, porque Él es tu ayudador y Él es el que sustenta tu diario caminar. Busca a Dios, busca a Dios. No te afanes en las cosas de afuera, no te afanes en las cosas del mundo, no te afanes en lo que te ofrece el mundo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por eso dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que desea tu corazón y tu vida vendrán por añadidura, pero primero busca a Dios, afírmate en Él, déjaselas a Dios, deja todas aquellas cosas que a veces te están por ahí haciendo dudar, déjaselas a Dios, ponlas en la mesa del Señor, y Él en su tiempo te va a dar la victoria. Obedece su palabra, vive su palabra, camina en ella y verás que te vas a sentir en paz. Vas a sentirte en paz. Obedece,
Solamente obedece, hermano. Obedece, ama y obedece. Ama y obedece. Créele. ¿Estás aquí? Ama y obedece su palabra. Vive su palabra. Y la paz que necesitas va a venir a tu vida y a tu corazón. Juan 14:21. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿quién es ese? El que me ama. ¿Cuántos aman a su Señor? Entonces, y el que ama a su Señor, ¿qué va a pasar? Será amado por el Padre. Y dice el Señor, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A quién se va a manifestar el Señor? A quien le ama, a quien le busca, al que le cree, a ese se va a manifestar. Al de allá afuera no se va a manifestar. ¿Sí? Pero a ti y a mí, si perseveramos y buscamos, se nos va a manifestar la presencia de nuestro Dios en medio de todas las cosas. ¿Sí? No solamente en pocas, en todo. Pero es nada más al que le busca, al que le ama, a ese se le va a manifestar el Señor. Entonces, obedece, guarda su palabra, vive su palabra. No es fácil, todo tiene un precio. Hermano, estoy seguro que si tú buscas a Dios y si tú perseveras en su palabra, eso que tú tienes o no tienes o esperas, Dios en su tiempo te va a bendecir, te va a dar la victoria. Pero si crees y obedeces primero su palabra, entonces la palabra se va a cumplir en ti, en tu vida, pero en el tiempo de Dios. Yo me admiro de cómo vivían y qué hacían los apóstoles. Y no era tan fácil caminar con el Señor, no era tan fácil llevar la palabra, no era tan fácil predicar su palabra en público. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los apóstoles eran perseguidos, los discípulos del Señor eran encerrados, eran golpeados, eran arrastrados, mas sin embargo ellos estaban firmes en su palabra, perseverando día con día en el Señor. Ellos no tenían miedo a pesar de todo. A veces tú y yo tenemos miedo de hablar, a veces nos hace así hablar la palabra, o nos da pena. ¿O por qué nos dará pena? Solamente tú sabes. Debemos ser luz allá afuera. Pero en aquellos tiempos era bien difícil. Mas sin embargo, ellos obedecían la palabra, buscaban y perseveraban, y ahí estaban constantemente buscando al Señor, hablando de la salvación, sabiendo la necesidad que tenía la gente, las personas, y ahí estaban los apóstoles buscando y perseverando en la palabra del Señor día con día. Hechos 5, vamos a ver un ejemplo de cómo Dios estaba con ellos en medio de todo. Dios estaba con ellos y por la mano de ellos
se hacían grandes cosas, grandes milagros, pero eran hombres que se sometían a la palabra, hombres que estaban ahí dispuestos a pagar el precio, hombres valientes y esforzados que se atrevían a hablar la palabra sin miedo, sin temor. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. Tú y yo estamos unánimes aquí en este día. Y cuando estás unánimes, sí, es más fácil la carga. Sí. Así estaban aquellos hombres unidos, llevando la palabra a los pueblos, llevando sin miedo lo que la salvación a aquellas personas en aquellos pueblos. Dice, pero había gente, sí, que se oponía. Había gente que se oponía a la palabra, había gente que se oponía a la salvación, gente que no creía, gente que era obstáculo a los apóstoles. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, o sea, los religiosos, dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero el Señor estaba con ellos. A ellos no les importaba padecer, a ellos no les importaba lo que dijeran, a ellos no les importaba, ellos lo que querían era llevar la palabra que el Señor les había encomendado. Pero aún así, había esas personas que se oponían y los apóstoles sufrían, tanto así que los pusieron o los ponían en las cárceles. Dice que en ese tiempo eran perseguidos por muchas sectas o por gente muy religiosa. Dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice, ¿pero qué? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, de esta vida. Y sí, a pesar de ese sufrimiento y a pesar de todo lo que padecían, ellos llevaban a cabo lo que Dios les había mandado. Dice que después de haber padecido y haber sido encerrados, el ángel vino y les ayudó, los libertó. La presencia de Dios estuvo con ellos. Mas sin embargo, ahí estaban esos perseguidores, esas personas que suponían, dice la palabra en el 25, pero viendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Cuántas personas se oponían? Personas que no querían que la palabra del Señor se expandiera, no querían que la palabra del Señor llegara a las vidas, no querían que la salvación llegara a las personas. Hoy en día así es, hay muchas personas que se oponen, pero tú y yo tenemos que armarnos de valentía, tenemos que armarnos de pasión por el Señor y llevar la palabra para que otros sean salvos, para que otros sean perdonados. Así como estos discípulos se armaron de valentía, así debemos ser nosotros, hombres valientes y esforzados. Dice que después de ser encerrados, los trajeron a la presencia del concilio ante el sumo sacerdote, diciendo: hey, ustedes cristianos, ¿por qué siguen haciendo lo mismo? ¿Por qué siguen predicando la palabra? ¿Sí? ¿Por qué siguen haciendo eso si les hemos dicho que no lo hagan? Que ya no abran su boca y lleven el mensaje. ¿Por qué hablan de ese Jesús? Les hemos prohibido de que ya no lo hagan. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vida nueva. Que nada nos detenga.
vida nueva, llenemos todo lo que nos rodea del mensaje de nuestro Dios. No tengas miedo, no tengas temor, abre tu boca. Este año, dice, bien lo dice el pastor, va a ser diferente. ¿Sí? Este año, Alianza tiene que saber, Ciudad Solidaridad tiene que saber que hay un Señor, que hay una esperanza, que hay una salvación, que hay alguien que rescata de lo más profundo y de la perdición al hombre. Y ese es nuestro Señor Jesús. No habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, así llenemos Alianza de la doctrina y de la salvación de nuestro Dios. Así llenemos este lugar de su palabra. Solamente que el Señor necesita de mujeres y jóvenes valientes, hombres valientes, que vayan y lleven el mensaje de salvación. Aquí está, solamente seamos esas mujeres, seamos esos jóvenes que quieran trabajar para la viña de nuestro Señor. Sí. Hombres, también niños, cómo no, jovencitos que quieran trabajar. El Señor está buscando, el Señor busca mujeres y hombres que se esfuercen y llevar el mensaje de nuestro Dios. Obedezcamos la voz de Dios, no echemos en saco roto. El apóstol dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles, y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no iban a callar, ellos no iban a obedecer y no iban a ser intimidados por los sumos sacerdotes, mas sin embargo, Pedro dijo que era necesario obedecer a Dios antes que a ellos, llevando su mensaje, llevando las buenas nuevas a otras personas que tal vez están esperándote a ti y a mí, ¿sí? Una palabra de consolación, una palabra de esperanza, una palabra de amor, de paz, de tranquilidad para sus vidas, una palabra que dé aliento y esperanza a los corazones de Alianza. Seamos una iglesia que no solamente esté encerrada en estas cuatro paredes, sino que una iglesia valiente y esforzada, que predique su palabra, que lleve el mensaje, que diga, Cristo te ama, hay una esperanza para ti. Seamos esa iglesia y ese pueblo que el Señor quiere que seamos, porque en Él hay salvación, hay esperanza, hay vida, hay consuelo para los corazones. El Señor en medio de todo está con nosotros y no dejemos de trabajar para Él. Amemos de verdad, amemos su obra, creámosle a Él. Hay muchos que a veces hemos dejado de hacer para Dios. Nos hemos enfocado tanto en nuestros propios planes, en nuestra vida, que nos hemos olvidado de todas las cosas o de las cosas de Dios. Y nos hemos olvidado de hacer cosas para este lugar. Debemos de amar al Señor con un amor incomparable, un amor que solamente Él se merece. El amor, ¿sabes? El amor se demuestra y se demuestra con hechos, no de palabra, con hechos a través de tu vida. El amor se demuestra así. Los hechos hablan más que 1000 palabras. El Señor Jesús nos enseña a amar y el mayor ejemplo fue que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él obedeció al Padre y se entregó por ti y por mí.
Así debemos ser nosotros, obedecer, amar y obedecer, amar y obedecer su palabra, trabajando juntos para su obra, trabajando juntos para el reino del Señor. No tengamos miedo, que Dios, a pesar de todo, Él te da en todo la victoria, a ti y a mí. Podrá haber circunstancias, podrá haber cosas, obstáculos en la vida del creyente, pero si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, mi hermano? Cree. Hay una historia muy bonita que a mí me gusta, que es la historia de Daniel, el profeta Daniel. Daniel era un hombre que se sometía a Dios. Daniel era un hombre que le creía a Dios y esperaba en Él siempre. Daniel fue del pueblo de Judá, que fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ahí halló gracia en aquel hombre, halló gracia ante el gobierno. Si quiere, vaya ahí a Daniel, vamos juntos a recordar esa historia. Es una historia muy preciosa, muy hermosa, que a mí en lo particular me llama mucho la atención y para mí es como que aliento, aire para mi vida. Daniel, tanto lo traigo perdido, Biblia. Daniel, les decía, un hombre temeroso de Dios, un hombre que vivía conforme a los propósitos y a la palabra del Señor. Y él fue un hombre, como les dije al principio, que fue llevado cautivo a Babilonia. Y pasaron muchas cosas, Daniel vivió muchas cosas, mas sin embargo, hubo una época y una etapa donde él fue reconocido en aquel tiempo por Darío. No había nadie como él. Dice que en aquel tiempo se escogieron hombres para poder gobernar, ¿sí? Para poder gobernar el país. Y entre ellos estaba Daniel. ¿Sí? Daniel era muy amado por Darío. Lo tenía en alta estima, en buena estima. Y ahí estaba el tremendo Daniel. ¿Por qué te quiero decir esto? Lo que quiero decir es que Dios, en medio de todo proceso y en medio de todos los tiempos, y pase lo que pase, Dios va a estar contigo y conmigo. Sí, Dios va a estar contigo y conmigo en todos los procesos. Dice que Darío escogió para gobernar el país 120 satrapas. Estos satrapas, ¿quiénes eran? Eran servidores públicos, y que puso a gobernadores. Entre ellos estaba Daniel, puso 3 gobernadores, pero Daniel estaba por encima de estos 3 gobernadores. Dios le había dado sabiduría y anteriormente pues sabemos que Dios le revelaba los sueños a Daniel y cuando el rey venía y le platicaba y le decía qué significaba esto, Daniel les decía, significa esto, oh rey. Sí, esto sucederá
en tal tiempo, esto va a pasar. Entonces lo tenían en gran estima en los tiempos de Darío. Mas sin embargo, había mucha envidia, se puede decir. Había mucha envidia. ¿Por qué? Porque Darío lo tenía en buena estima. Y se juntaron esos 120 satrapas y los 2 gobernadores en contra de Daniel. E hicieron por ahí una reunión y dijeron, ¿qué haremos para quitar a este Daniel? Porque el gobernador, el rey Darío, pues lo estima más que a mí o más que a nosotros. Sí. Vamos a juntarnos y vamos a decirle, vamos con el rey y digámosle, mire, vaya la palabra, vamos y digámosle esto, lo que va a decir aquí. Dice, y todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Usted ya sabe esta historia, ¿verdad? Muchos de los que están aquí conocen la historia esta de Daniel, pero más sin embargo a lo que lo quiero llevar es que Dios está con nosotros en medio de todo. Dice que cuando Daniel supo esta estrategia que estaban armando estos pelados, estos fulanos, ¿sí? Vino y lloró, ¿sí? Vino y lloró. No es cierto, no lloró, ¿sí? Vino y buscó a Dios, vino y se postró a Dios. Cuando se dio cuenta que estos estaban tramando algo en contra de él, vino y se postró y oró a Dios en su habitación, sin temor. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea, que cualquiera que ellos sabían que Daniel buscaba a Dios constantemente, ¿verdad? Estos satrapas o estos gobernadores sabían que Daniel perseveraba en Dios, al Dios de los cielos, ¿sí? Al único Dios verdadero. Mas sin embargo, siempre hay personas, ¿sí? Obstáculos que quieren impedirte que busques a Dios, a ti y a mí. A veces sucede eso, hasta en nuestra propia familia, que te quieren poner obstáculos para buscar a Dios. A mí en lo particular un tiempo así hubo. Dice, cuando vino Daniel supo que el edicto había sido firmado. Dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como salía a hacer antes. Ahí estaba Daniel orando, ahí estaba Daniel perseverando, poniendo la causa esta que estos habían tramado, poniendo la causa ante Dios, ¿sí? Mas sin embargo esos enemigos que tenía Daniel, vieron que estaba orando y que estaba adorando al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Vinieron ante el rey y le dijeron, hemos visto a Daniel orando y buscando a su Dios. Y acuérdate, oh rey, que dijimos que cualquiera que buscare a otro Dios o a otra persona fuera de ti, ¿sí? Recibirá su castigo. Dice que cuando estos fueron con el chisme, ¿sí? Allá con Darío, que cuando fueron con el chisme con Darío, dice que mandaron a traer a Daniel, le trajeron a la presencia del rey y dice que le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Cuántos continuamente servimos al Rey y Señor?
todos los días de nuestra vida. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Créeme que en todos tus procesos y en todas tus pruebas, el Señor te puede librar. Sí, Él te puede librar así. Darío amaba y quería mucho y tenía en alta estima a Daniel. Mas sin embargo, él firmó algo, ¿sí?, en contra de Daniel, pero él no lo supo. Cuidado con las estrategias del enemigo, ¿sí?, porque a veces nos puede poner, ¿sí?, el pie y sin saberlo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra, dice que fue traída una piedra y sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego que el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó, dice la palabra que él estuvo ahí lamentándose, bla, bla. El rey se levantó, dice que al otro día se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Por qué? Porque sabía el rey que Daniel creía en otro Dios. Y él le había dicho: tu Dios te salve, tu Dios te salve. Dice que se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Con voz triste, le dolía en el corazón al rey, ¿sí? Le dolía en el corazón porque era su amigo, porque lo amaba, porque era una persona de bendición para su vida, el rey. Y acercándose al foso de los leones llamó a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Se hizo la pregunta: ¿acaso te ha podido librar? ¿Acaso te ha podido librar, Daniel? Todavía no sabía. Él se preguntaba: ¿acaso te ha podido librar, Daniel? Dice que cuando escuchó la voz del rey, cuando Daniel escuchó la voz del rey, entonces dice, Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel confió en su Dios. Tú y yo así debemos ser. Aunque a veces vayamos pasando por valles de sombras, sí, nuestro Señor va a estar con nosotros. Aunque parece que todo está en contra, el Señor va a estar con nosotros. Él nos va a sacar, así como sacó a Daniel, ¿sí? Así Él nos va a ayudar. En medio de todo proceso, Él nunca nos va a dejar solos. Él nos dará su mano y nos levantará y seguiremos caminando, porque el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro ayudador en medio de toda prueba. El Señor es nuestro sustento. Dice que después que Daniel fue sacado y el rey vio que Daniel estaba vivo, entendió verdaderamente que había un Dios y que el Dios
que servía a Daniel es fiel y es verdadero. Es fiel y es verdadero. Entonces el rey Darío decretó y dijo: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Hasta el fin. El gran decreto reconociendo el Dios de Daniel. Nosotros vayamos allá afuera y decretamos que tenemos un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que nos levanta, un Dios que nos restaura. Decretemos y hablemos de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No callemos, ya no callemos, Vida Nueva. Hablemos su palabra. Vayamos y hablemos quién es el Señor, quién es Jesús. Él es tu único Señor, el único Salvador, el Rey, el único que sustenta, el único que salva, el único que da vida, el único que da esperanza. Ese es el Señor Jesús. Ya no seamos fluctuantes, iglesia. Afirmemos nuestros pasos y trabajemos para la obra del Señor. En este tiempo, Él necesita de obreros, obreros que obedezcan, obreros que den su vida por Él, obreros que caminen y obedezcan su palabra. No tengas miedo, iglesia, el Señor está con nosotros. No tengas miedo, joven, el Señor va a estar contigo. No tengas miedo, jovencito, nuestro Dios es fiel y verdadero. Él está todos los días con nosotros. Seamos fieles, porque si somos fieles, un día el Señor va a dar el pago. Ama la obra, iglesia. Esfuérzate, trabaja para Él, no para el hombre. Confía y camina con Él, porque Él necesita de hombres y mujeres valientes que se esfuercen para llevar la palabra del Señor a otras personas que necesitan. Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿has sido fiel? ¿Has obedecido su palabra? ¿Has caminado con el Señor? ¿Le amas en verdad? Solamente tú sabes. Solamente tú sabes. Sirve a Dios. No tengas temor, no tengas miedo. Sirve al Señor en medio de la prueba. A veces el enemigo va a venir y va a hablar a tu oído, pero el Señor en su palabra un día Él dijo, cuando Él fue tentado, porque el Señor fue tentado también. El Señor también padeció, también el enemigo quiso atacarlo, pero yo en esta hora, ya para terminar, cuando venga el tentador, cuando venga pensamientos a tu corazón y no pensamientos buenos o decisiones que no son buenas, declara como lo dijo el Señor: vete malos pensamientos, vete cosa perturbadora, vete de mí. El Señor se lo estaba diciendo
a Satanás. Pero yo en esta hora te digo, vete todo aquello que es obstáculo en mi vida para servirte. Vete de mi vida todo aquello que molesta. Vete de mi vida todo aquello que no te agrada. Vete de mi vida todo aquello que no es bueno para la obra. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. No hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay otro Señor. Sirve a Dios aún en medio de la prueba. Y cuando vengan todas esas cosas que perturban, así declara, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Caminemos firmes, corramos la carrera que tenemos por delante, no desmayemos, porque Dios ciertamente está con nosotros. Esta obra no va a parar. Esta obra está sustentada por Dios. Esta obra, Dios está en esta obra. Dios respalda y nadie más. Ya no seas fluctuante, afírmate, camina con Dios, quédate en casa. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Camine con Dios, agárrese de la mano de Dios. Y Dios le va a dar la victoria. Gracias, Dios. Cierre sus ojos y demos gracias a Dios, porque Él es bueno, Él es fiel, Él es nuestro sustento. Siempre va a estar con nosotros. Nunca te dejará, hermano. Nunca te va a dejar Dios, porque Él ha sido bueno. Señor, en esta